10 mandamientos nos dejó Dios. 99 ovejas dejó el buen pastor para salvar una perdida. 8 días duraba la fiesta de los tabernáculos para el pueblo de Israel. 7 días fueron los que Dios necesitó para hacer toda la creación. Al día 6, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. 5 panes y 2 peces fueron los que Jesús multiplicó y dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 4 son los evangelios que narran la vida de nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas deben permanecer: la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos debe ser el amor. Nadie puede servir a 2 señores. O se sirve a Dios o se sirve a las riquezas. Dios es uno y no hay nadie más que Él. Desde el inicio de la humanidad, el hombre está lleno de preguntas que quiere resolver. Y sabemos que tú no eres la excepción. Por eso, en este programa, el pastor David y la pastora María Cristina están listos para dar respuesta a todas esas preguntas a la luz de la palabra. No te quedes con la duda y conéctate a este sábado de Preguntas y Consejos. Ya estás aquí, quédate y no te desconectes. A lo largo de nuestra vida hemos generado preguntas de índole familiar, eclesial, espiritual y sexual a las cuales no hemos encontrado respuestas sabias o consejos sabios. Es por eso que el pastor David y la pastora María Cristina han dispuesto este espacio para responder esas preguntas desde la perspectiva bíblica, la cual nos va a dar sabiduría y sobre todo consejos basados en la verdad de Dios. Por eso, si tú tienes alguna pregunta o deseas recibir algún consejo de parte de nuestros pastores acerca de un área de tu vida, escríbenos al Instagram ps-David Gómez o al Facebook Pastor David Gómez Sánchez o al correo electrónico livingwcc@gmail.com, o también podrás escribirnos al número de WhatsApp +1 469 688 6702. En este espacio el pastor David y la pastora María Cristina estarán respondiendo a esas inquietudes que nosotros tenemos y sobre todo nos estarán aconsejando a la luz de la palabra de Dios. Por eso ahora quiero darle la bienvenida a nuestros pastores para que traigan luz y verdad a nuestra vida con los consejos desde la perspectiva de la palabra. Pastor, pastora, bienvenidos. Dios les bendiga grandemente. Hoy muy contentos de poder estar con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este programa para la familia, para los hogares, donde estamos en unos temas supremamente interesantes y bueno, sabiendo lo que Dios tiene para nuestros hogares, para nuestras familias y esa guianza hermosa que solo Dios nos puede dar para tener un hogar bendecido, un hogar feliz. Así que sean todos más que bienvenidos y hoy no me encuentro sola, conmigo se encuentra mi amado esposo, mi vida. Dios te bendiga. Bueno, mi amor, Dios te bendiga y quiero dar la bienvenida, como mi esposa ya lo dijo, a toda la familia, a todos los que nos escuchan en el sur de California y que han hecho de esta emisora una fuente de edificación, pero también a todos los que nos escuchan en Living TV, los que nos ven en Living TV, en Living Radio y alrededor de todo lo que es Facebook, YouTube y bueno, sean ustedes bienvenidos y la verdad, es de verdad para nosotros un gran placer y un privilegio poder estar aquí aprendiendo de la palabra de Dios y, cómo no, aprendiendo de esas normas, reglas y clase de vida que Dios quiere que vivamos.
Así es, y bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este precioso, maravilloso tiempo y bueno, entregarle lo que Dios nos va a hablar en esta hora para que lo podamos llevar a cabo, para que podamos prestar atención y podamos cumplir lo que Dios nos pide. Así que oremos. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Dios mío, te bendecimos, Padre, en este precioso y maravilloso día. Gracias, Señor, por todas las hermosas, maravillosas, Padre, cosas, Señor, que nos has dado y las que nos seguirás dando en este día. Te pedimos que bendigas a cada persona, a cada hermano, a cada hermana que representa un hogar, representa una familia, que tal vez hoy está solo escuchando esta palabra, Señor, pero que detrás de él o detrás de ella hay un hogar, hay un esposo, una esposa, unos hijos. Señor, hay personas, Señor, a su cargo. Yo te pido, Padre, que tú le puedas bendecir y que esta palabra pueda edificarle y pueda hacerle mejor persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y hoy tenemos un tema bastante interesante porque vamos a hablar de las suegras. Y es que una suegra intrusa, exigente, dominante y que se entromete en la vida de su hijo, de su hija, de su yerno, de su yerna, es lo que la Biblia llama una persona entrometida, ¿sabías? Y hoy vamos a hablar, pues, de qué dice la Biblia con respecto a esas tan temidas suegras que tanto las molestan y que tanto chiste le han sacado y meme le han sacado y que dicen, vea, suegra, le voy a regalar de Halloween una escoba o algo así, y bueno, o que le regaló a su suegra el Día de la Madre, una nueva escoba o bueno, en fin, tantas cosas que dicen de las suegras que muchas veces no es cierto, pero que en algunos casos llega a ser cierto. Y es bien interesante como en Primera de Timoteo, capítulo número 5, versículo 13, nos habla de la mujer entrometida, pero esto se hace referencia quiero que lo leamos y vamos a mirarlo. ¿Por qué? Porque Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 13 dice algo importante. Dice de la siguiente manera, versículo número 13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Bueno, resulta que esta palabra entrometida, porque eso es lo que Primera de Timoteo 5:13, cuando nosotros lo leemos en el griego, cuando miramos o buscamos el significado en el griego o en la palabra griega, vamos a mirar y entender que entrometido es un supervisor autodesignado. Quiere decir que nadie le ha dado ese puesto, sino que la persona se lo ha ganado por sí misma. No, ni siquiera se ha llamado, se ha autodenominado un supervisor en asuntos de otras personas, de otros hombres. Y eso es lo que las suegras muchas veces resultan haciendo. Y por eso Primera de Timoteo 5:13 se aplica a esas suegras que quieren llegar a ser o jugar un papel importante en la casa de sus hijos o de sus yernos, bueno, de quien sea, sin que nadie les haya llamado. Y resulta que este tipo de comportamiento no es solamente molesto, sino antibíblico. Porque la Biblia no nos llama a que las mujeres, las suegras, en este caso, se metan en la vida de los hijos para mal. No, pero es terrible porque lo vemos en muchos casos de que la suegra pues ya no tiene nada que hacer en su hogar y entonces se mete en el hogar de ¿qué? De su hijo, de su hija, del yerno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No solo es molesto, sino que se vuelve frustrante. ¿Por qué? Porque muchas veces, en vez de edificar, lo que hace es destruir completamente, es dañar. Y pues obviamente esto sucede por muchas razones. Es porque no se ha puesto límites en la familia, porque de pronto no se le ha dicho el puesto y el lugar que ocupa en este nuevo hogar, porque según la Biblia dice en Génesis, dejará el hombre a su padre y ¿qué? Y a su madre. ¿Y qué pasará? Y se unirá a su mujer y serán, conformarán
una nueva familia, que es lo que lee en el hebreo arcaico. Quiere decir que el hijo, cuando sale de su hogar, forma un nuevo hogar, una nueva familia. Hay muchas veces que dicen, no, tú ya haces parte de esta familia. No, se está formando una nueva familia. De hecho, si ustedes miran que se cambia la composición en nuestros países latinoamericanos, se cambia la composición de los apellidos y los niños salen ya no con los mismos apellidos de quién, del papá y la mamá, de los abuelos, sino salen de los papás. Y por eso es que se sabe de que se forma un nuevo hogar. No es que, es que ahora es mi familia extendida. Es que según el hebreo y según el Génesis, se forma un nuevo hogar donde tienen que vivir una nueva vida y una nueva oportunidad para hacer las cosas. Y entonces ahí es donde nosotros miramos que muchas veces ella ni siquiera se da cuenta de lo autoritativa o intrusa. Porque se vuelve una intrusa y para ella simple y llanamente es que yo estoy cuidando a mi chinito, yo estoy cuidando a mi bebé. O muchas veces yo estoy haciendo el papá de su mamá, el papel de su mamá. Sí, pero es que el papel de la mamá llega hasta el punto que se casa porque, según la Biblia, la mujer, la esposa, toma ¿qué? Ese lugar. Y ahí es donde es importante porque nosotros lo vemos. Y que yo creo que es lo más duro de pronto para las madres, sea de mamá, sea, de hija o de hijo, es supremamente duro porque de todas maneras pues llevan tantos años allí con ellos, cuidándolos, estando allí. Pero qué lindo que podamos entender y qué lindo que podamos ver que anteriormente las suegras se encargaban de sus hijos, del cuidado de ellos, de supervisar de pronto todas las cosas, pero que ahora la nuera o el yerno es el que va a tomar ese lugar. De hecho, mi amor, lo que tú dices es supremamente importante porque según el orden de Dios para la familia, ese debe ser, o ese es el deber ser. O sea, lo que tú acabas de decir es el deber ser. Y cuando una pareja, porque yo creo que esto es la pareja, esto no es, ahora no es tampoco, no lo estamos implicando de que a la mamá o a los papás se le olvidan. No, sino que Dios en la palabra del Señor, con tal de tener familias felices, ha puesto un orden. No de olvido, pero ella, su mamá, su papá tienen que entender el papel y el lugar que ocupan dentro de este nuevo hogar. Amén. Yo creo que lo has tocado de una manera supremamente importante en mi vida y es que darle a cada cual el lugar que le corresponde. Y cuando nosotros hablamos del lecho con mancilla o nosotros los teólogos hablamos de la santidad del matrimonio, que el lecho con mancilla o sin mancilla es lo que define eso, es violar los parámetros de Dios para el matrimonio. Entonces, cuando nosotros miramos de que la pareja no pone las prioridades en su puesto, no pone el lugar que cada uno debe ocupar, pues se viola el orden de Dios para el matrimonio. Porque Dios tiene un orden en el matrimonio. De hecho, cuando nosotros miramos que una suegra no deja que se forme un nuevo hogar. No deja que se forme un nuevo hogar porque ella quiere seguir mandando ahora en este nuevo hogar y hacer las cosas quizás como las hacía ella en su matrimonio y resulta que eso era su matrimonio, eso era su vida y ella debió de haber aprovechado su tiempo, su matrimonio y su vida para hacerlo. Ahora este es un nuevo matrimonio, una nueva familia donde se deben de amar, donde se deben de proteger, donde el uno al otro, pero cuando la suegra interfiere, no solamente comete un pecado, sino que cuando la pareja deja que la suegra interfiera, sea de parte y parte en el matrimonio, pues no se cumple. Y por eso es que hay muchos matrimonios que no son bendecidos, porque no se está cumpliendo el mandamiento dado a los esposos en Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 33. Y cuando tú lo lees, tú te vas a dar cuenta que hay un mandamiento que uno como esposo tiene que cumplir en su casa. Y es allí donde por eso es que mucha gente ayuna, ora, pero no son bendecidos en su hogar, pues porque no se están cumpliendo las leyes del Señor en su casa.
El domingo pasado Dios nos da una palabra tremenda, tremenda. Si quiere, búsquela en YouTube, búsquela en Facebook, en nuestras redes, de las 5 maldiciones silenciosas, de por qué la gente siempre anda en círculos y nunca avanza. Y una de ellas es porque muchas veces no es que estemos en pecado, sino que no estamos haciendo lo que Dios manda. ¿Sí me va a entender? Una cosa es cometer pecado, maldad, y otra cosa es simple y llanamente no hacer la bondad o las cosas buenas que Dios nos dice que hagamos. Y mira qué dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Mira cómo vemos varios... Yo digo, estos versículos vemos unos elementos importantes dentro de la relación, y le pone al marido que la ame, que la respete, que la entregue a sí mismo. O sea, no pone a otro, no pone a la mamá, no pone a ningún otro, sino a la pareja hacerse cargo como de sí mismo, y empiezan a decir, oye, ¿la responsabilidad de quién es? Del esposo. De ustedes. Es de ustedes. Y ahí es cuando no se empieza a cumplir dejar a su padre y a su madre. Pero este tema es bien interesante, porque la pregunta es: ¿qué podemos hacer en nuestra relación cuando nuestra suegra se mete? O las suegras, ¿qué pueden hacer? Porque entonces muchas suegras me estarán escuchando y estarán diciendo: pastor, pero entonces yo me quedo en el olvido, ¿qué hago? Hay muchas mamás que fueron solteras, o que por cuestiones de la vida se separaron, se divorciaron, qué sé yo, en qué situación están, y lo único que les queda es ese hijo que quizás se casó y que ahora usted me está diciendo, pastor, que yo no tengo nada que ver en esa familia o en esa vida, o qué hacer. Entonces, no, la Biblia nos dice cuál es el papel de esa suegra dentro del hogar, pero primero vamos a mirar qué es lo que no debe hacer la suegra. La suegra no se debe entrometer, la suegra no debe de jugar el papel del esposo ni de la esposa. Eso es lo que la suegra no debe hacer. O sea, usted tiene que entender que usted no es ni la mamá ya, responsable del cuidado del niño, porque eso es la esposa, pero tampoco es el esposo ni la esposa. Entonces, pastor, ¿qué papel jugamos? Entonces, usted no puede, tengámoslo claro, lo que no puede ser una suegra: entrometida. No puede ser exigente, dominante. No puede ser intrusa. O sea, anote esas cositas, porque es lo que la Biblia le está diciendo. No puedes llegar a ser. O sea, si tú llegas a ser una intrusa en esa casa, o sea, de las mamás que llegan y se meten en la vida de sus hijos y en la vida, y entonces quieren hacer lo que a ellas les parezca. O quitan la paz en el hogar. Hay mujeres que quitan la paz y no lo ven. Y esto es muy complejo y difícil, porque va a ser la mamá de alguno. Y entonces resulta que, pues, obviamente la sangre tira, y la mamá, ejemplo, le voy a poner un ejemplo: mi esposa, entonces con su mamá, pues ella nunca va a ser capaz de ver los errores de la mamá. Uno, pues porque vivió con ella toda su vida, y segundo, porque quizás ella no es capaz de ser objetiva para con su mamá. Lo mismo pasaría con mis padres o mi madre. Nunca yo sería lo suficientemente objetivo para poder ver sus errores. Entonces ahí es donde muchas veces se tiene un problema. Pero la suegra o la mamá, pues no debe ser un supervisor que se autodesigna para los asuntos de esa nueva familia. No puede, usted no puede hacerlo. Y entonces, pastor, ¿qué hago? Y entonces, pastor, ¿cuál es mi lugar? Porque muchas mujeres o muchas mamás están
se están preguntando hoy, bueno, pastor, y entonces, ¿cuál es mi lugar? Mi lugar es el olvido, son los nietos, porque muchas veces creemos que las suegras ya se encargan, o las abuelas se encargan de ser las mamás secundarias de los nietos, y resulta que eso se convierte en un problema porque la responsabilidad es de los padres, y si algo llega a pasar espiritualmente o físicamente en esos nietos, la responsabilidad es de los padres. Dios nunca va a juzgar a un abuelo, y resulta que usted está cometiendo un error al cuidar o enseñar a esos nietos, y usted dice, ay, pastor, pero es que yo los enseño en el Señor. Sí, eso está muy bien, y usted puede ayudar, pero la responsabilidad es de papá y de mamá. Entonces, primero veamos lo que no es una suegra, lo que no tiene que hacer una suegra, lo que no tiene, y el papel que no debe de jugar dentro de un hogar. Entonces, en la segunda etapa de este programa vamos a ver lo que sí tiene que hacer una suegra, y cómo debe ser, y cómo hace para traer bendición a su vida por medio de jugar un papel y una función y un lugar importante en la vida de sus hijos. Y yo creo que de su yerno, de su nuera, de su yerno. Entonces yo creo que esto es importante porque nunca casi nos los han enseñado, no nos han dicho, mire, usted no es la supervisora, usted no se puede entrometer, usted no puede ser dominante, usted no, porque hay muchas así. Y de por sí, si lo miramos, mi vida linda, es bien interesante, porque nosotros los cristianos debemos marcar la diferencia, y es que cuando nosotros vemos, lastimosamente hay un dicho que muchos dicen, nuera eres y suegra serás, lo que hagas a tu suegra, tu nuera te hará. Y yo creo que esa muestra la tensión que muchas veces se vive entre la nuera y la suegra, y qué triste, porque es que si lo miramos, Dios nos habla de que la relación debe ser diferente, de que nosotros los cristianos debemos ser diferentes, pero hay veces hasta en esas cosas pequeñas o grandes para muchos, estamos haciendo lo mismo que el mundo. ¿Cómo así? Porque el mundo tiene mala relación con su suegra, las nueras tienen mala relación con su suegra, con su suegro. Y es precisamente por todo lo que estamos hablando. El yerno tiene mala relación con su suegra, con su suegro. Y resulta que Dios dice, aquí tiene que ser diferente. O sea, si somos cristianos, no solo tenemos que tener un hogar diferente con mi esposo o mi esposa, sino que tenemos que tener un hogar diferente con ese suegro, con esa suegra, porque es donde marcamos la diferencia. Qué lindo que nosotros podamos de verdad tener una buena relación y podamos, como bien lo decía mi esposo, no tener esas características que lastimosamente ven o denotan a una mujer, a una de pronto señora que ha tenido sus hijos y que se casaron, verla como la mala del paseo. Y qué lindo, como él lo está diciendo, de que podamos tomar nota, porque es que si lo miramos, la palabra del Señor nos enseña que hubieron muchas mujeres malas suegras, hubieron mujeres de pronto desalmadas, pero esos ejemplos que son puestos en la palabra son para que nosotros no cometamos los mismos errores, sino por el contrario, que nosotros seamos mujeres, porque al fin y al cabo todas las que hoy de pronto somos nueras, algún día vamos a ser suegras. Sí, señor. Y ahí es donde nosotras... No, tome nota, por amor al cielo. Y ahí es donde debemos de verdad de tener un cuidado de que debemos ser o llevar a cabo una buena relación, algo bonito con aquellas que van a ser las futuras compañeras de vida del hijo o de la hija. De la hija, en caso de tener el compañero, mujeres. exacto. Y ahí es donde nosotros debemos de verdad empezar a mirar lo que nos dice la Biblia, qué nos enseña, qué nos dice el Señor, qué es lo que Él nos habla que nosotros debemos tener para que nuestra vida sea bendecida y para que veamos la gloria de Dios. Y por eso el pastor lo decía, ahorita estamos viendo las cosas lo que no debe ser malas, por decirlo así. Si es suegra que me está escuchando de alguien, o si usted tiene nuera, lo que no deben de hacer es lo que no es bendición para usted y lo que la Biblia prohíbe y lo que trae maldición a un hogar. Pero en la segunda etapa vamos a ver cómo logra una suegra
traer bendición a la vida de sus hijos y a su propia vida haciendo ciertas cosas. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Para que usted se convierta en una buena suegra. Pero no en una suegra permisiva, no en una suegra alcahueta, porque eso es lo que muchas veces piensan, en una abuelita que le da dulces a los niños para tenerlos felices y contentos y gorditos. No, o de pronto con el azúcar alto. No, sino que es lo que dice la Biblia de cuál debe ser el comportamiento para traer bendición, para hacer bendición y para poder transformar la vida de una nueva familia y de apoyarlos en esa nueva vida que ellos empiezan. Así que, bueno, y yo quiero dejar claro algo antes de terminar esta primera etapa del programa, este primer bloque del programa. ¿Por qué? Porque los padres, los suegros, las suegras, yo creo que deben ser tratados con mucho respeto, con mucho amor, pero no debemos de permitir que nuestras emociones nos enreden para poder lograr nosotros de poner las cosas en el lugar que Dios quiere que sean dentro del hogar. Hay veces esas emociones, esos sentimientos de papá, de mamá, se nos unen y no logramos ver las cosas como son. Y por esa razón es que no hay bendición en el hogar. Y entonces la idea es poder saber que ellos merecen el respeto, el amor, pero aún así, según la Biblia, juegan un papel y ocupan un lugar en este nuevo hogar. Y si no sabemos qué lugar ocupan ni qué papel juegan, entonces ahí es donde vamos a tener que este nuevo hogar es peor al de nuestros padres. Es peor al de los padres de mi esposa. Sí, o en el caso de la mujer, al de los padres de mi esposo. Porque la situación no solamente se va a volver caótica por la intrusa o el intruso, sino que va a ser mucho peor. ¿Por qué? Porque va a generar mayor conflicto dentro de este nuevo hogar, que según la Biblia debe ser un manantial de vida. Así que si usted está interesado en saber qué sigue, cuál es mi lugar y cuál es mi función dentro de un nuevo hogar, como suegra, como suegro también. También, no creo que hay suegros entrometidos. No, eso es uno en 1.000.000, pero hay. Pero ¿qué papel y cómo hago para hacer bendición y traer bendición de Dios en mi vida? Pues no se despegue, que ya volvemos hablando de las suegras según el libro de Ruth. Así que ya volvemos y Dios les bendiga. Preguntas y consejos. Ya estás aquí. Quédate y no te desconectes. La familia Living no conoce fronteras. Y los domingos a las 7 de la mañana hora California, 9 de la mañana hora Colombia, nos reunimos desde los 5 continentes como una sola iglesia. A través del canal Living TV, la emisora Living Radio y nuestras redes sociales. En nuestro culto en vivo y en directo desde el Living Word Christian Center en California. Te esperamos a ti también. Únete y sé parte de aquellos que buscamos a Dios en todo lugar, porque cualquier lugar es un buen lugar para adorar y recibir la palabra de Dios. Recuerda, 7 de la mañana hora California, 9 de la mañana hora Colombia, en vivo por Living TV, Living Radio y nuestras redes sociales. Nos vemos allí. Preguntas y consejos. Ya estás aquí. Quédate y no te desconectes. Y volvimos ya después de este corto bloque de comerciales, hablando acerca de lo que dicen en el ámbito popular de que la suegra no goza de muy buena fama, porque a veces son entrometidas, chismosas, mandonas, pero que la Biblia dice que eso no debería ser así. Y por eso mucha gente hoy tiene un dicho que es bien popular, que viva mi suegra, pero que viva bien lejos. Y la Biblia no habla de eso, no. Yo conocí a un pastor que decía que bienaventurado, que si las suegras fueran tan buenas,
porque Dios no permitió a Jesús que se casara. Sí, entonces dice que las suegras no deben de ser buenas, que porque Dios mismo ni permitió que Jesús se casara. Entonces, bueno sería Dios que no tuvo suegra. Y siempre hay memes con respecto a las suegras por la mala fama que tienen. Y es que según la Biblia se han convertido en entrometidas porque quieren venir a juzgar, a mandar en la vida de otros. Pero resulta que en el libro de Ruth, que es el que estamos estudiando últimamente los sábados, hay un ejemplo maravilloso con respecto a la relación entre una suegra y una nuera. Y la Biblia lo pone como ejemplo de cómo deben ser las actitudes y qué lugar juega una suegra o la suegra en el prototipo divino en la relación de esta nueva familia o de una nueva familia que se ha formado. Y para eso, pues mi amor, tú tienes mucho que decir acerca de esto. Claro que sí. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es leer un poco de este pasaje de Ruth, capítulo número 3, porque yo creo que, como tú lo decías y bien lo decías, y es que el anhelo de Dios es que haya buenas familias y lastimosamente a veces nos enfocamos con nuestro hogar, o sea, una buena familia es esposo, esposa, hijos y ya. Y resulta que cuando uno se casa, pues se casa también con la familia del esposo y se casa también con la familia de la esposa. Y ahí es donde también hay que tener una buena relación con los suegros y con la suegra, porque eso trae bendición al hogar, el poder estar en paz con los suegros, el poder estar en paz con las suegras, trae bendición a la vida. Y cuando miramos Ruth capítulo número 3, versículo número 1, dice lo siguiente: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no te he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Qué tremendo y qué de verdad interesante ver esto, porque vemos que hubo una mujer que se llamó Ruth, que fue guiada, instruida y llevada a hacer un montón de cosas por una mujer que se supone, como lo decía bien el pastor, que hoy es conocida como la bruja, como la enemiga del hogar, como de pronto la entrometida, la chismosa, la autoritativa, pero que aquí vemos que por el contrario, vemos una suegra que recuerden que Ruth había perdido su esposo, Noemí había perdido su hijo, Noemí también había perdido su esposo, pero vemos que esta mujer tuvo unas características hermosas,
lindas, que son las que cada una de las suegras, cada una de las mujeres que se va a convertir también en suegra, deberían tener en su vida. Y vemos que lo primero que Ruth, o que, Ruth recibió de su suegra Noemí, o que Noemí deseó para su nuera Ruth, fue el bienestar, fue el bien de ella. Muchas de pronto de las suegras pueden decir, pero descarada, esta ya quiere casarse con otra, con otro, ya está buscando marido, ya está buscando, pero Noemí entendió de que Ruth estaba joven, de que Ruth no había tenido descendencia, de que Ruth querría hacer su hogar, hacer su vida. Y mire lo lindo de esta mujer, porque dice la palabra que ella no le procuró el mal, no procuró de pronto que le fuese mal. Dice que en su corazón, y en el versículo número 1 dice, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Mire el anhelo de esta mujer tan tremendo. Yo creo que hay algo importante, y es que lo que tú estás diciendo se puede simplificar en una palabra, y es que la responsabilidad de las suegras es buscar el bien del nuevo hogar, lo que les beneficie. En este caso, obviamente sus hijos habían muerto, pero vemos el corazón de ella de buscar el bien de esos hijos. Mire que no es de alcahuetear. No. Yo conozco suegras o mamás que le dicen a sus hijos, vaya y búsquese a otra. Sí. No, en serio. Mire, qué día tuve la oportunidad el domingo de hablar con una señora, porque el hijo me la pasó, porque creía que querías, de acuerdo, yo creo que yo la alcahueteara, pero me la pasa y me dice, es que mi mamá es muy mala, mi mamá cree, pastor, en el recasamiento y en no sé qué, y me dividió el hogar. Entonces me pasó a la mamá, como para que yo hablara. Y resulta, vida, que, tú estabas aquí cuando escuchaste. Y resulta que yo le digo, su merced, cuénteme, o sea, como para escucharla. Y me dice, mire, pastor, le voy a ser sincero. No es que yo no sea mala mamá, pastor, pero es que mi nuera es muy sufrida. Este muchacho la ha hecho sufrir así. La ha engañado tantas y tantas y tantas veces. Pastor, esta mujer llega a un punto en que no aguanta más y yo no puedo ser alcahueta de mi hijo. Yo no le puedo decir que le siga maltratando, pegando, haciendo males y esta mujer sufra. No, pastor. Yo tengo que salvar la vida y la salud y la integridad de mi nuera, pastor. Y yo dije, oiga, qué cosa más agradable ver una mujer que no es cristiana, pero que es más sensata que muchas cristianas. Sí. Que dice, pastor, esta es una buena mujer. ¿Y cómo es posible que venga mi hijo y la engañe con otras mujeres? Venga mi hijo y le haga cualquier cantidad de cosas. No, señor. Y ahora, claro que yo sí le dije que no se aguantara esto, que no lo otro, que sí lo más. Y me dijo, pastor, y ahora él le está pagando las consecuencias porque él tiene que ser un buen marido para ella. Yo dije, o sea, esta mujer en este momento buscaba el bien y no el mal. ¿Cuántos dirían, no, mijo, pues está bien, y se van a favor del hijo? Y vemos que en esta historia, como tú lo cuentas, por el contrario, Noemí siempre busca el bien del nuevo hogar. Y ahí es donde usted tiene que, como suegra, buscar el bien del nuevo hogar, lo que les beneficia a ellos. Pero es que hay algo importante, y es que desde que se casan, estamos buscando una pareja que nos guste a nosotros, que nos beneficie a nosotros, y no que le guste a nuestros hijos, ni que le beneficie a ellos. Y por eso los padres, yo siempre le digo, hermano, es que usted no le tiene, un día una mamá, vea, pastor, pero es que ese muchacho, mire esa carrera. Y yo le dije, escúcheme, que era el veterinario. Y decía, pues no, pero ¿cómo mi hija se va a casar con veterinario? Y le dije, de pronto porque a ella le gustan los veterinarios, pero a usted no. Y usted quiere es una hija conforme a su voluntad, que un novio a su hija conforme a su voluntad, que le guste a usted, y al que le tiene que gustar es a ella. Ay, esa señora se puso furiosa, se puso bravísima. Claro, entonces usted se puso a favor de ella, pastor. Le dije, no, es que usted tiene una mala visión, porque usted tiene que ponerse a favor de ella, de lo que a ella le gusta, porque finalmente ella es la que se va a casar y tiene que mirar que sea a ella y la felicidad de ella, no la felicidad suya, porque usted vive un hogar infeliz, se lo quiere hacer infeliz a ella. O porque usted vive un hogar infeliz, ahora quiere la felicidad suya por medio del hogar de otros. No. Y aquí es donde Noemí nos muestra
que ella sí buscó, hombre, un bienestar y un bien para ese nuevo hogar. Y me encanta mi vida porque sin saberlo estaba cumpliendo la palabra del Señor. De por sí, si nosotros miramos en Filipenses capítulo número 2, en el versículo número 3, hay un principio muy grande que muchos de pronto pasan desapercibido porque dicen, no, pues eso es para de pronto no ser cristiano, como persona, etcétera, etcétera. Pero la Biblia también nos denota que como suegras, como suegros, como nueras o como yernos, también lo debemos de tener. ¿Y cuál es ese principio? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y usted dirá, pastora, ¿pero qué tiene que ver esto con el hogar? ¿Qué tiene que ver esto con la familia? Muchísimo, porque aquí es donde la Biblia nos enseña que nosotros no debemos hacer nada por lo que decía mi esposo, porque es que a mí me gusta, a mí me parece, yo veo que es así, porque aquí ya hay otra vida, es la vida de tu hijo, es la vida de tu hija, que está mirando otra persona, que está mirando de pronto un compañero de vida, y qué lindo que no seas tú el que ponga o de pronto imponga la palabra, imponga su voluntad, sino que, oye, mira, mi hijo o mi hija está interesado, miremos qué podemos hacer, miremos cómo le podemos guiar, cómo le podemos ayudar, no mirando, acuérdense, nuestros propios intereses, sino qué es lo que le interesa a nuestros hijos, qué es lo que les gusta, para de esa misma manera poderles aconsejar, porque ustedes miran que la gran mayoría de choques, de pronto de guerra que hay entre las suegras y las nueras, o las suegras y los yernos, muchas veces precisamente es eso, ese tire y afloje de que es que se hace mi voluntad, se hace lo que yo quiero, y resulta que, como bien lo decía el pastor, aquí vemos una mujer que no estaba interesada en sus intereses, sino estaba interesada en los intereses y en el bienestar de Ruth, de su nuera, que aparentemente muchos dirán, pero qué locura hacer eso, pero es que eso es lo que es verdaderamente ser un hombre, una mujer de Dios, y por eso es que Ruth, sin de pronto darse cuenta, sin de pronto conocer esta palabra de Filipenses, estaba cumpliendo a cabalidad lo que Dios quiere, y es de poder ayudar, de poder ser bendición, de poder guiar, porque vemos acá una mujer que guió a Ruth a lo que tenía que hacer, porque ya tenía la experiencia, porque ya había sido madre, porque ya había sido esposa, y la guió de una manera donde ella no erró. ¿Será que las suegras que hoy de pronto me están viendo, o los suegros que hoy me están viendo, pueden decir, yo he sido así? Yo he aconsejado, yo he guiado, no un consejo para mal, porque hay suegras que dan consejos para dañar el hogar de sus hijos o de sus hijas. Hay suegras que dan un consejo para que lo haga para que se le dañe todo. Y resulta que Dios nos está hablando de qué lindo que podamos ser esas personas, qué lindo que podamos ser esos buenos consejeros, esas buenas consejeras de todas aquellas nueras, de todos aquellos yernos, para bien, para bendición, para que de verdad tengamos ese sentir en nuestro corazón de que a ellos les vaya bien, de que ellos vean la gloria y el poder de Dios en todas y cada una de sus vidas. Y de por sí miramos que cuando las suegras cumplen este principio de no ponerse a sí mismas, de no querer hacer su voluntad, de que sus opiniones, sus sugerencias van
van a ser para el beneficio de ese hogar, para el beneficio de ese nuevo matrimonio, de ese nuevo núcleo familiar, pues es donde vamos a ver que en general van a ser permitidas, van a ser bien recibidas, porque viene de un corazón que no está siendo vanaglorioso, viene de un corazón que no está siendo egoísta, viene de un corazón que no está siendo malo, porque lastimosamente hay veces los consejos, las palabras, los comentarios que hay veces se hacen de por sí de los suegros o de las suegras muchas veces suelen ir malintencionados. Y ahí es donde Dios nos dice, no podemos tener un corazón vanaglorioso, tenemos que tener un buen corazón, tenemos que ser personas con buena voluntad para que Dios también nos pueda bendecir, para que Dios también nos pueda ayudar, para que Dios también pueda glorificarse en nuestras vidas. Y de por sí vemos que cuando lo hacemos con un buen corazón, pues vamos a tener un buen resultado, como Noemí lo hizo con Ruth, que finalmente vemos que tuvo un buen matrimonio y una gran bendición. Pero vemos que no solo eso. Dice la palabra que esta mujer fue una mujer muy entendida. ¿Por qué? Porque vemos que esta mujer vio que su nuera Ruth había hecho muchas cosas, que no solo le vio lo malo, vio las cosas bonitas que ella tenía, porque dice que Ruth dice que donde ella fuera, ella iba a ir, que su Dios iba a ser su Dios. Eso lo vimos el sábado pasado, pero vimos y vamos a ver hoy de que Noemí deseó lo mejor a Ruth. Aparentemente pues ya no era su nuera, se había casado con su hijo, sabía que tenía una vida por delante, pero vemos que esta suegra tuvo algo. Y yo creo que esto es el punto al que de pronto quiero llegar, y es que esta suegra se dio a querer, se dio a amar, se dio a respetar. Y lo vemos porque tal vez muchos dicen, pastora, pero es que yo le hablo, yo le digo, y es algo que hemos enseñado como pastores. Hay veces más que las palabras, porque hay un dicho popular que dice que las palabras se las lleva el viento, sino que es mejor actuar. Es mejor con nuestras acciones hablar. ¿Por qué? Porque vemos que Ruth atendió a Noemí, pero atendió a Noemí, ¿por qué? Porque debió haber visto en ella un ejemplo como madre, un ejemplo como esposa, un ejemplo también como suegra. Y yo creo que esto habla más, porque hay veces las nueras, los yernos, no quieren escuchar a sus suegras o no quieren tener a sus suegras en su hogar, porque lastimosamente sus suegras no son buen ejemplo, no han sido buenas esposas, no han sido buenas madres, han sido entrometidas, como lo decíamos anteriormente en el anterior de pronto segmento de este programa, y han sido de pronto chismosas, han generado problemas, han generado conflictos en su hogar. Y qué lindo que en vez de tú darte a odiar, a aborrecer, porque es lo que muchas veces pasa con las suegras, no porque tengan nueras malas, no porque tengan yernos malos, sino porque ellas mismas no se han dado a querer. Qué bueno que tú puedas cambiar y poder ser transformada, porque de eso se trata. Noemí fue una mujer que se dio a querer, y por eso vemos que Ruth atendió al consejo de esta mujer, atendió al consejo de lo que ella le estaba hablando, y por eso vemos que Noemí fue una mujer que le pudo hablar, y que Ruth fue una mujer que se dejó aconsejar. Hay muchas suegras que, pero es que mi nuera no se deja hablar, es que mi yerno no se deja hablar. Pregúntate, ¿por qué no se dejan hablar? ¿Será que tú estás teniendo la mejor actitud? ¿Estás teniendo el mejor consejo? ¿Será que estás teniendo el mejor corazón y la mejor voluntad para dar ese concepto, dar ese consejo, dar de pronto esa opinión? Hay veces las suegras, así como decía el pastor, se meten donde no les han pedido que se metan. Muchas veces el concepto, el consejo que tú des de pronto no es bien recibido, porque de pronto no es el momento. Y qué lindo que hoy tú, como Noemí, que fue una mujer sabia, fue una mujer entendida, fue una mujer madura, puede hacerlo en esta hora. Tú tienes más edad. Hay suegras que tienen mucha más edad, mucha más experiencia que de pronto sus nueras. Qué lindo que hoy tú puedas tomar ventaja de esa edad, de esa experiencia y de todas aquellas cosas que te ha dado la vida para ser buena suegra, para ser una buena consejera en tu
en ese nuevo hogar, en ese nuevo matrimonio de tu hijo o de tu hija, aconséjales, pero aconséjales con el mejor corazón, con la mejor actitud, con el mejor deseo de que a ellos les vaya bien, de que ellos tengan un buen hogar, que si tú no lo tuviste, que ellos lo puedan tener, y que si tú lo tuviste, pues que ellos tengan un mejor hogar de lo que tú has tenido. Pero qué lindo que esto lo podamos hacer y lo podamos llevar a cabo. Y antes de terminar, yo quiero dar uno de los últimos consejos, porque hoy creo que mi esposa se tomó la segunda sección de este programa, pero yo les digo algo, y es que las buenas relaciones entre suegras y nueras no se dan de forma natural. No, señores. Eso surgen, estas relaciones surgen de manera progresiva después de trabajar decididamente con ese objetivo, con el objetivo de que los hijos sean felices, de que tengan un mejor hogar, y solo se logran por medio del Espíritu Santo morando en el corazón de cada uno de ellos. Y yo creo que ese es mi consejo, y les pido que sea hoy Dios hablando a sus vidas y diciendo: yo tengo que ser una buena suegra, tengo que ser una buena nuera, y el papel que jugamos nosotros en cada uno de estos. Vamos a orar, porque yo creo que esto Dios nos ha hablado hoy. Así es, vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude. Y bueno, las suegras, los suegros que no tienen muy buena relación con su nuera o yerno, que hoy la puedan tener y que el Señor les ayude. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te presentamos, Padre, cada una de las suegras, los suegros y las personas que hoy, Señor, están aquí, Señor, que tal vez no tienen la mejor relación con ese esposo o esposa, Padre, de su hijo o de su hija, Señor. Te pedimos que les ayudes. Te pedimos, Padre, que te puedas glorificar en ellos para que sean ejemplo, porque es de los mayores, Padre, el ser ejemplo a los más jóvenes, el enseñarles, Padre, por la experiencia, por la sabiduría que han adquirido en su vida, el de poder, Padre, transmitirles a ellos, Señor, más de lo que tú, Señor, les has permitido vivir o tener. Ayúdales a todos y cada uno de ellos y glorifícate, Padre, de una manera sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y quiero invitarlos y todos los domingos, ya saben dónde. Living Word Christian Center by CMB Ministry está con las puertas abiertas aquí en la ciudad de Garden Grove, California. Estamos ubicados a contados pasos de la Catedral de Cristo, y la verdad que queremos verte, y queremos verte sonreír. Queremos ver cómo Dios cambia tu vida, tu corazón, cómo creces en la palabra del Señor. Así que si este domingo no tienes un lugar donde congregarte, pues este es un lugar de puertas abiertas. Si quieres comunicarte con nosotros para consejería o para cualquier otra cosa que necesites, nuestra línea telefónica, ¿cuál es, mi vida? 469-688-6702. 469-688-6702. La familia Living no conoce fronteras. Y los domingos a las 7 de la mañana hora California, 9 de la mañana hora Colombia, nos reunimos desde los 5 continentes como una sola iglesia. A través del canal Living TV, la emisora Living Radio y nuestras redes sociales. En nuestro culto en vivo y en directo desde Living Word Christian Center en California. Te esperamos a ti también. Únete y sé parte de aquellos que buscamos a Dios en todo lugar, porque cualquier lugar es un buen lugar para adorar y recibir la palabra de Dios. Recuerda, 7 de la mañana hora California, 9 de la mañana hora Colombia, en vivo por Living TV, Living Radio y nuestras redes sociales. Nos vemos allí. Estamos para todos ustedes. Que Dios los bendiga y gracias por escuchar este programa. Espero que haya sido de muchísima edificación. Gracias, mi amor. Con el mayor gusto, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y quien les habla, el pastor David Gómez, pastor de Living Word Christian Center, les dice que la gloria de Dios vaya donde quiera que ustedes vayan. Amén. Sabemos que todas tus preguntas obtuvieron respuesta a través de las Escrituras. No olvides seguir enviando más preguntas y no te quedes con la duda. Conéctate a nuestro culto de mañana a través de nuestras redes sociales.
Búscanos en Facebook como Pastor David Gómez Sánchez, en YouTube como Pastor David Gómez y en Instagram como PS_David Gómez. Pero no solamente representa a Dios. Hola, ¿haces parte del ministerio Living Word Christian Center? Sí, y me imagino que quieres apoyar el ministerio con tus aportes y donaciones para que al igual que tú, más personas escuchen el Evangelio, conozcan a nuestro Señor Jesús y sean salvas sin importar el lugar, la hora o lo que estén haciendo en cualquier parte del mundo. ¿Sí? ¿Y sabes cómo hacerlo? ¿No? Es muy fácil. Te voy a presentar a 6 amigos que te van a ayudar a cumplir esta gran misión. Solo debes escoger el que más se te facilite y convenga según el lugar del mundo donde vivas. Una vez lo escojas, serás nuestro amigo en común y él se encargará de guiarte para que puedas apoyar nuestro ministerio y así juntos continuar extendiendo el Evangelio de Dios a todo el mundo. Amigo número 1. Este amigo ayudará solo a las personas que se encuentran en Colombia. Si eres de las personas que te da pereza moverte de tu casa, hacer filas y no quieres contacto con otro ser humano, es al que debes elegir. Nuestro amigo Transferencia Electrónica te ayudará a realizar tu transferencia a través de la app móvil o página de internet de tu banco. Sí, cualquier banco del territorio colombiano. Los datos que te pedirá son los siguientes. Banco Davivienda. Título de la cuenta, David Gómez Sánchez. Tipo de cuenta, ahorros. Número de cuenta, 462400063337. Documento de identidad o cédula, 80-109-461. Amigo número 2. Este amigo también es colombiano y es el preferido por las personas que cualquier cosa es excusa para salir a la calle, caminar y entablar conversaciones con los viejitos en las filas de los bancos. Este amigo se llama Oficina del Banco Davivienda. Ve corriendo a la oficina más cercana y no olvides llevar los siguientes datos. Titular de la cuenta, David Gómez Sánchez. Tipo de cuenta, ahorros. Número de cuenta, 462400063337. Documento de identidad o cédula, 80-109-461. Nuestro amigo número 3 es otro colombiano, pero más informal, se la pasa siempre en los barrios y ayuda a esas amas de casa, dueños de tienda y comerciantes que no quieren ir muy lejos. Para ir donde nuestro amigo Baloto, no olvides llevar los siguientes datos que te pedirán. Titular de la cuenta, David Gómez Sánchez. Tipo de cuenta, ahorros. Número de cuenta, 462400063337. Documento de identidad o cédula 80-109-461. Nuestro amigo número 4 ayudará a aquellas personas multiculturales y multiregionales que están en cualquier parte del mundo porque es internacional, no conoce fronteras y viaja por los 5 continentes. Si vives en cualquier lugar del mundo y cuentas con una tarjeta débito o crédito, nuestro amigo PayPal debes escoger. Nuestro amigo número 5 es completamente gringo y solo ayudará a las personas que se encuentran en los Estados Unidos, pero si lo escoges te hablará en español. También además está en cada esquina. Nuestro amigo Bank of America te pedirá los siguientes datos. Tipo de cuenta, Checking Account Business. Titular cuenta, Living Word Christian Center by CMB Ministries. Número de cuenta, 3251-2698-9696. Dirección, P.O. Box 2369, Garden Grove, CA 92842. Nuestro amigo número 6 es un mero estadounidense. Le encantan los celulares y solo te ayudará si estás en los Estados Unidos. Es muy práctico y fácil de usar. Nuestro amigo Cel te pedirá el número telefónico, más 1-469-688-6702 para realizar tu transferencia. Ahora solo debes escoger a uno de nuestros amigos para realizar tu aporte. Recuerda que tu dar nos permite continuar predicando y extendiendo el Evangelio a todo el mundo. Juntos lograremos cumplir la gran comisión. Living Word Christian Center, donde el cielo es tu destino.